minutos de la mañana y a esta hora vamos a conversar con George Filatov. Él es historiador, investigador del Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia, sobre la muerte del líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien iba a bordo de un avión que se estrelló ayer. Así que buenas tardes, muchísimas gracias por estos minutos. Buenos días para nosotros acá en Venezuela. Bienvenido. Buenos días. Cuéntame cómo ha sido recibida esta noticia de la muerte del líder de este grupo de mercenarios que hace apenas un par de meses intentó dar quizás una desestabilización en el caso del gobierno de Vladimir Putin por desacuerdos con el ministro de Defensa y cómo ha sido el transcurso o el desarrollo de esta invasión rusa a Ucrania. Bien, tengo que decir que las noticias sobre el derrumbe del avión de Prigozhin, por supuesto, fue un poco cosa que fue inexpectado por un punto de vista, pero por otro punto de vista, una persona que levantó un motín en contra de Vladimir Putin. Muchas personas aquí preguntaron cuánto va a durar su vida después de esta cosa, porque ningún régimen democrático o autoritario o cualquier de tipo de régimen no tolera un motín militar en contra de sí. Y muchos preguntaron qué van a hacer con Prigozhin, y muchos pensaron que Prigozhin va a morir por algún motivo. Y bien, muchos habían expectado que Prigozhin no va a morir por su propia cuenta y qué va a pasar con él. Por supuesto, no sabemos en este momento qué Ujú. pasó con el avión, no sabemos porque hay diferentes rumores sobre que fue derrubado por una misil antiaérea, que fue una explosión con una bomba al bordo, pero no sabemos. Y si ahora va a hacer una investigación, pero por supuesto las resoluciones de esta investigación bien, serán las personas que no van a crear en este, en estas resoluciones, en esta investigación de esta comisión. Pero bien, algunas personas expectaron que Sí. con Prigozhin va a pasar alguna cosa. Por supuesto, en este momento no va a hacer ninguna desestabilización del régimen de Vladimir Putin, de la situación de su poder, porque ahora, bien, todos quien quisiera levantar algo en contra de Vladimir Putin saben que, bien, uh, es mejor de no hacerlo en esta Ujú. situación, porque bien, la única persona que tuvo algún poder para hacer algo, no encontró bien, hacer un motín, entonces podemos ver qué pasó con esta persona, y todos quien teóricamente podrían levantar algo en contra del régimen actual recibieron un señal bastante obvio que es mejor de no hacerlo. Esa suspicacia que puede haber con respecto a este accidente aéreo, al derribamiento de este avión, está en todo el mundo. Distintos portales de noticias informativos hablan de lo curioso que resulta que esta persona, teniendo la historia que ha tenido, eh, haya muerto y en efecto se haya debido a un desperfecto no ocasionado por nadie. Ahora bien, ¿cómo están configurados los apoyos? El gobierno de Vladimir Putin después de ese intento de rebelión hace un par de meses que encabezó quien hoy está muerto. Bien, por supuesto, bien, el apoyo de Vladimir Putin ahora está bien. No sabemos cifras, no tenemos data, pero en cuanto comprendemos, el régimen está mucho más poderoso que antes, porque la gente a quien teóricamente podrían soportar la oposición, ellos emigraron, y aquí en Rusia principalmente se dejaron, principalmente la gente a quien se dan igual la situación, no les importa, y los que soportan la situación actual en Rusia, el gobierno actual de Rusia. Por eso, y lo que pasó con Prigozhin, su muerte,
Y bien, pero por supuesto, ahora, después del motín, Prigozhin no tuvo mucho poder en Rusia, por supuesto, aunque muchas personas, como es decir, turbopatrióticos, superpatrióticos, ellos apoyaron a Prigozhin porque la situación no es tan buena. Siempre, en todas las situaciones, en todos los estados, hay algunas personas que son descontentos, no solo los que son pro-occidentales, pero también de otros Ujú. puntos de vista. Y muchos apoyaron, pero por supuesto la burocracia y el ejército eran, por supuesto, como nosotros hemos visto durante el motín, todos apoyaron a Vladimir Putin cuando él dijo que él está en contra de Prigozhin. Todos dijeron que ellos están con Vladimir Putin y por supuesto ahora, bien, como nosotros podemos ver, por supuesto, porque no sabemos Claro. lo que está pasando interior con la información que tenemos a la vista. De mi punto de vista, la situación, el gobierno de Vladimir Putin está mucho más poderoso que antes del motín ahora. Ahora, conversamos con George Filatov, quien es historiador, investigador del Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia. Dice que quizás lo que ocurrió con Prigozhin es aleccionador para todas aquellas personas que tengan quizás la intención o se les pase por la cabeza atentar o conspirar para derrocar al gobierno de Vladimir Putin. ¿Cómo se vive en una Rusia que ya tiene prácticamente un año y medio sumida en este conflicto de la invasión a Ucrania? ¿Cuál es el ambiente? Porque la vida continúa, los ciudadanos están prácticamente haciendo su quehacer normal. ¿Cuál es el ambiente en este contexto de tanta conflictividad y en el que incluso ocurren cosas como lo que pasó ayer con este accidente aéreo? Bien, de verdad no puedo contar mucho porque la vida está siguiente. La gente ahora es el periodo de las vacaciones y la gente principalmente va a las vacaciones al Mar Negro o los que tienen dinero a Turquía o a países árabes o a sus casas de campos o descansan. Todos se están preparando para el nuevo año escolar que en Rusia empieza primero en el principio de septiembre. Ujú. Por supuesto, la gente en general no gusta la guerra, por supuesto, porque nadie gusta, me parece que a ninguna personas gustan la guerra, pero también en Rusia muchas personas están pensando sobre la gente, especialmente después de un año y medio y después de lo que Ucrania está tan apoyado por países del occidente, muchos que no creyeron en lo que dijeron gobierno de Rusia sobre lo que Ujú. Ucrania es un país de Occidente que está en contra de Rusia, ahora bien ven con mucho armamento que está soportado. Muchos crearon en lo que dice el gobierno de Rusia. También, en general, la vida en las grandes ciudades en Rusia no cambió mucho. Los precios subieron, por supuesto. Algunos nombres internacionales como McDonald's o Starbucks salieron de Rusia, pero en vez de ellos hay otros marcos. Los empresarios rusos compraron estos nombres y casi no hay ninguna diferencia en la vida antes y después, a pesar de la subida de los precios, por supuesto, que no es drástica, pero por supuesto nosotros lo sentimos. Y a pesar de lo que es mucho más difícil de viajar a Europa porque no hay vuelos directos, tienes que ir allí. Pero también tenemos que recordar que para la mayoría de los rusos, solo 15% de la población de Rusia salió de Rusia antes de la pandemia. Salieron de Rusia antes de la pandemia, por eso en general no cambió mucho en la vida cotidiana. Bien, bueno, le quiero agradecer muchísimo estos minutos, dando cuenta de cómo ha sido recibido en Rusia este evento, la noticia del fallecimiento del líder del grupo Wagner y su segundo a bordo. Nos ha hablado también de esa comisión para investigar lo que en efecto ocurrió. Sin embargo, no hay demasiadas expectativas porque, como bien dice, esa suspicacia que se ha levantado en el mundo también la comparten ciudadanos rusos sobre cuánto podría durar el líder del grupo Wagner después de haber liderado una rebelión en contra de Vladimir Putin hace apenas un par de meses. George, ha sido un gusto inmenso conversar con usted estos minutos.
Gracias. George Filatov es historiador, investigador del Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia. Hay quizás algunas declaraciones de testigos que dicen que escucharon algunas detonaciones antes de que se precipitase este avión. Sin embargo, bueno, veremos qué arroja esta comisión que va a investigar este lamentable suceso en el que perdieron la vida, además del líder del grupo Wagner y su segundo a bordo, otras 8 personas. 6:47 minutos, hacemos una pausa, ya venimos. Hoy en las tres cosas